un programa de la Secretaría de Extensión Universitaria. Una mirada crítica para comprender y desnaturalizar los mandatos sociales, desovillando mitos, promover y visibilizar los derechos humanos y aprender la realidad para transformarla. Desovillando mitos, miércoles a las 20 por Radio Universidad 94.7. 1 minuto, seguimos en el aire de Radio Universidad FM 94.7. También recuerden a través del dial virtual en www.radio.unt.edu.ar. Iniciando una nueva emisión de Desovillando Mitos. El tema de hoy es vinculación e impacto social desde la extensión universitaria. Hoy hablamos de extensión universitaria y su impacto en la sociedad en un contexto de desfinanciamiento universitario, crisis social y económica con un alto índice de desocupación, subocupación y la baja de consumo a pesar de la baja inflación. La extensión universitaria es una modalidad de vinculación entre la universidad y la sociedad que busca transformar la realidad a través de la producción de conocimiento situado y la participación activa de la comunidad, enfocándose en procesos de concientización, reflexión crítica y acción transformadora, buscando generar un impacto social significativo. Invitados el día de hoy aquí en Desovillando Mitos, el arquitecto Rafael Gor, arquitecto de la Universidad Nacional de Tucumán, docente y secretario de extensión de la FAU, miembro del Consejo Social de la UNT y co-coordinador de CODFAU. También Oscar García, licenciado en Filosofía, docente en la UNSAM y también evaluador de la CONEAU en la dimensión extensión y vinculación. En la conducción y producción, Silvia Mahmoud y Raúl Arévalo, y pueden escuchar, recordamos, en radio.unt.edu.ar y seguir a las redes @desovillando.unt. También escuchar los programas anteriores en el canal de YouTube. Buenas noches, Silvia, y bueno, bienvenida a toda la audiencia a un programa más de Desovillando Mitos. Buenas noches, Pichi, buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña todos los miércoles. Y bueno, hoy nos convoca la extensión universitaria, que como decías vos, Pichi, es una modalidad de vinculación entre la universidad y la sociedad. La universidad tiene la posibilidad de contribuir a los procesos de cambio de la sociedad de la que es parte. El objetivo de la extensión universitaria es construir un vínculo con la sociedad para que en un proceso de diálogo y aprendizaje mutuo pueda acompañar y ser parte de transformar la realidad. La extensión universitaria hoy, como toda la universidad toda, está en una situación muy compleja, en un contexto de desfinanciamiento universitario, crisis social y económica con un alto índice de desocupación, subocupación y la baja de consumo a pesar de la baja inflación, donde la docencia universitaria y preuniversitaria va a un nuevo paro de 48 horas entre el 26 y 27 de junio. Con una marcha federal el 26 de junio en todas las ciudades con facultades, a la que convocan los gremios docentes y no docentes, el Consejo de Rectores y las federaciones estudiantiles. En este contexto de nuestra Argentina, los datos oficiales del INDEC dicen que hay más de 1.800.000 personas desocupadas, casi el 10% de la población en condiciones de trabajar. Los lugares donde más creció la desocupación son el conurbano bonaerense con un 9,7%, concentrado ahí el 45% de los desocupados del país. San Nicolás, Villa Constitución, el Gran Tucumán y el Gran Córdoba. En los últimos días hubo despidos en empresas de la alimentación como Molinos Río de la Plata. Escaña en Tucumán paralizó la planta por una semana, suspendiendo a todo el personal. Se mantiene la marcha de las y los trabajadores del Hospital Garrahan, pero también se mantiene la marcha de los jubilados frente al Congreso todos los miércoles, denunciando cómo el ajuste pasa en gran medida por el recorte a los jubilados y pensionados, que se han transformado en un punto de confluencia de las luchas. Decíamos que se sostiene la lucha de los trabajadores del Garrahan, que es un emblema en la pelea por la salud pública.
ferozmente atacada por el propio presidente, que dice que los residentes en todo el mundo no cobran. Como ellos mismos le contestaron, no somos estudiantes, somos médicos que nos estamos especializando en pediatría y somos quienes sostenemos el funcionamiento del sistema de la salud pública en Argentina. Y esto no escapa a un marco internacional donde hay un clima muy angustiante, donde hay una situación mundial de profunda agudización de disputa de la superpotencia por los territorios y recursos naturales, principalmente en Medio Oriente, donde hace más de 1 año y medio la situación en Gaza es insoportable, debido a la destrucción casi completa de la ciudad y del genocidio de los y las palestinas, principalmente niños y niñas, donde principalmente son ellos las víctimas más los ancianos, y son víctimas del sionismo israelí. Digamos que es un contexto bastante caótico y en ese contexto vamos a hablar hoy de cómo está la extensión universitaria. Y está con nosotros acá en el estudio el arquitecto Rafael Gort. Buenas noches, Rafael. Un gusto siempre tenerte. ¿Qué tal, Silvia? Muchas gracias por la invitación. La verdad que la editorial que diste es un poco abrumadora, ¿no? Porque abarca lo nacional y lo internacional, con unos datos y unos números que realmente horrorizan, pero sobre todo porque detrás de esos datos y números hay personas, ¿no? Está el pueblo, bueno, el pueblo en la Franja de Gaza, lo último que comentabas, y bueno, el pueblo argentino también, en el marco de estas políticas que está implementando el gobierno nacional. Antes de entrar al tema de extensión específicamente, la última vez que estuve aquí creo que fue el año pasado, me parece, sí, sobre fines del año pasado, y en ese momento decía que el gobierno de Milei parecía que tenía como objetivo desmantelar el Estado, ¿no? Y creo que en ese sentido estaba equivocado. Parece que no quieren desmantelar el Estado, sino lo que quieren desmantelar es el estado de bienestar de la población, en realidad, porque hay las partes del Estado que sirven para seguir haciendo negocios, la mantienen, y la parte del Estado que les sirve para pisar los salarios, lo mantienen. Entonces el poder del Estado se mantiene. Y el aparato represivo. El aparato represivo se mantiene. Y se fortalece. Claro, entonces se cambió el cepo, digamos. El cepo, antes parece que el problema era el cepo al dólar, ahora el cepo que tenemos es el de los salarios, ¿no? Y bueno, y parece que lo que sí se liberaliza, se desregula, es todo lo que permite hacer negocios para pocos y que no beneficia a las mayorías, ¿no? Así que cambio un poco mi postura. No vino a desmantelar todo el Estado, vino a desmantelar solo la parte que le sirve para hacer más negocios. Es la parte que conserva, la parte para hacer más negocio. Y ya está con nosotros Oscar García, ¿cómo te va? Hola. No. Oscar. Bueno, ya nos volvemos a conectar con Oscar y seguimos charlando con Rafael, que es secretario de extensión, de la Facultad de Arquitectura, docente. Sí. Y la situación, decíamos que en la universidad no escapa a toda la crisis que estamos viviendo como argentinos y también una crisis que está dentro de un contexto internacional. Sí, tal cual. Yo quería solo hacer una... ahí parece que se conectó. ¿Hola? No, seguimos charlando. Entonces.
quería hacer una aclaración porque ahí ¿Oscar? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Igualmente nosotros. Bueno, son las interrupciones que tiene la tecnología. Un gusto tenerte en nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Silvia. Un saludo también para Raúl. La verdad que para mí estar en Desovillando Mitos siempre es un gusto muy grande. Rafael Gor. Muy bien, ahí estamos, Rafael. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Un gusto, Rafael, ¿cómo estás? No sé si nos estabas sintonizando, Oscar, y pudiste escuchar más o menos el contexto en el que estábamos entrando a hablar de extensión. Un poco describíamos cuál es la situación en Argentina y en ese contexto cuál es la situación hoy de la Universidad Argentina. Sí, escuché el editorial, muy interesante. Felicitaciones por el editorial, por la reflexión. Lamento que tenga que ser en ese tono la reflexión, ¿no? Porque es el tono de la realidad, ¿no? La verdad que a mí me preocupa sobremanera. Yo creo que estamos en un momento inusitado, un momento crítico que a veces hasta parece que uno se queda corto en las palabras, porque creo que estamos no ya, a ver, para decirlo de manera muy concreta, ¿no? No ya en un intento de desfinanciamiento, no ya en un intento de desprestigio, no ya en un intento de desarticulación de cierto proyecto de universidad, sino directamente la destrucción del concepto de universidad. Al menos yo lo veo con esa gravedad, ¿no? Es interesante esto que traes en relación a lo del concepto de la universidad. ¿Y cuál sería? Sí, me parece que hay un ensañamiento con lo que significa simbólicamente un espacio, no solamente de formación, porque tal vez una mirada inicial uno podría decir que a la universidad se va a aprender una carrera que el día de mañana va a significar una profesión, y eso está muy bien y forma parte de la misión universitaria. La universidad va mucho más allá y tiene que ver con dos cuestiones básicas. Una es la puesta en marcha del pensamiento crítico, del pensamiento riguroso, del formato académico, de la investigación científica. Creo que eso se está atacando, me animaría a decir, por mera ignorancia. Y en la otra gran misión de la universidad es pensar un modelo de país, el pensamiento de un verdadero modelo de cómo queremos que sea el país. Y creo que eso no se está atacando por ignorancia, sino que se está atacando por interés, por un interés ideológico, ¿no? Sí, es interesante, Rafael, ¿no? Esto que trae Oscar respecto a que hay una parte que se está desmantelando, muy parecido a lo que traías vos, pero lo que agrega Oscar, que una parte es por desconocimiento y otra es con la intención de que así sea, para quitar bienestar, para quitar derechos al conjunto del pueblo. Se escucha una interferencia. Sí, ahí se cortó, parece. Sí, es bien interesante lo que plantea Oscar. Probablemente esa parte de ignorancia, en realidad es una ignorancia impulsada por un sesgo ideológico muy importante, ¿no? No es solo la ignorancia de la que hablamos de desconocimiento, sino que es una mirada muy sesgada por definiciones ideológicas. Sí, realmente lo que se está cercenando como proyecto de país es, como decía antes, todo lo que hace al estado de bienestar. Lo vemos en la salud, lo vemos en la educación, en la vivienda, en todo, digamos. Y en el caso de la universidad, claro, aparte de como decía Oscar, de ese perfil formador de profesionales de la universidad como institución educativa, que un poco es el perfil que tienen muchas universidades privadas, ¿no es cierto?, que solo se limitan al tema formativo. La universidad pública forma parte, es una pata de un concepto de desarrollo de país, ¿no?, de ese
esa ida y vuelta, ese diálogo en donde la universidad es parte de la transformación de la sociedad y la sociedad es parte de la transformación de la universidad. Y creo que a eso es a lo que se apunta, ¿no? Se apunta en este caso a través de la desfinanciación de la universidad, a ahogarla, a ahorcarla y que no pueda cumplir con sus funciones, ¿no? No solo esa función formativa, sino todas las otras funciones que la hacen parte a la universidad de un proyecto de país, de una herramienta de igualación de oportunidades, o por lo menos un intento de minimizar un poco los grandes desequilibrios sociales, ¿no? La universidad pública y gratuita siempre ha sido una gran herramienta y una gran puerta de ingreso al ascenso social desde por lo menos la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Donde pasó a ser gratuita. Si bien siempre la universidad tuvo un perfil que estaba destinado a las élites, ¿no? Económicas e intelectuales, a partir de que se hizo gratuita fue cada vez haciéndose más masiva, y en este siglo XXI notamos más esa masividad, no solo en la cantidad de estudiantes que acceden, sino en la explosión de cantidad de instituciones que se sumaron, sobre todo del 2003 en adelante, digamos, por lo menos en el periodo del 2003 al 2015, que hubo muchas universidades nuevas que bueno, aportaban a ese proyecto de país. Oscar, estamos conectados nuevamente. Sí, totalmente, y estoy escuchando muy atentamente a Rafael. Bien, en esas funciones de la universidad, las tres funciones sustantivas, como son la docencia, la investigación y la extensión, ¿en qué situación está hoy la extensión a nivel general? Bueno, yo creo que ahí este es un momento en que uno debe aplicar lo que muchas veces se dice y se lee también, y hoy creo que ha tocado el momento de aplicar lo que es el aprendizaje de la experiencia histórica. Poder recurrir a la historia no ya como un relato, no ya como aquello enciclopédico interesante de conocer acerca del pasado, sino que la historia sea una fuente donde uno pueda abrevar para tener herramientas que le permitan orientar el presente. ¿Y a qué me refiero? A que la historia nos enseñó que en un momento de desfinanciamiento de la universidad, de los muchos que hubo, pero tomemos uno de los últimos, que fue a partir de la década del 90, con la llegada del proyecto neoliberal global más fuertemente a la Argentina, que acá fue encarnado por los dos gobiernos de Carlos Menem. En ese momento de ahogo económico, y quiero hacer una distinción, de ahogo económico, tal vez de cierta indolencia respecto de la universidad, pero no de ataque profundo. Yo creo que esa es la diferencia con el hoy. Hoy hay un ataque profundo a la razón de ser de la universidad, pero decía que en ese momento que fue ahogada económicamente, en el caso de la extensión se recurrió a una solución que realmente fue muy negativa, que fue empezar a entender la extensión como la comercialización de servicios que la universidad tenía que salir a competir y brindar a la universidad, a la sociedad, a cambio de un ingreso económico para poder seguir sosteniendo ciertas estructuras. Es decir, la extensión universitaria como una oferta que entraba en el mercado como cualquier otra actividad de índole cultural, social, etcétera. Eso le hizo mucho daño a la universidad, fue una estrategia de sobrevivencia en su momento, pero hoy no tenemos que hacer eso. Yo creo que hoy tenemos que aprender de esa experiencia histórica. No hay que volver a la mercantilización de la extensión,
eso no funcionó, eso fracasó, y tenemos, yo creo, que retomar una extensión que sea, por un lado, de contención inmediata de lo que nosotros nos gusta decir, el abrazo urgente al necesitado, al que no puede, no tiene, al que está desesperado, al que vive en una cotidianidad de incertidumbre. Hay que hacer una extensión de ese tipo, me animaría a decir una extensión solidaria, y por otro lado, yo creo que hay que hacer una extensión que también sea divulgación, de contarle a la sociedad qué hacemos las universidades, que no hay ñoquis, que no hay desvío de fondos, que no dilapidamos el dinero, sino que hay investigación, hay docencia, hay extensión, hay trabajo con las comunidades, salir a hacer una gran divulgación universitaria. Si ustedes me permiten un resumen, yo diría que hoy extensión universitaria tiene que empezar a considerarse, al menos momentáneamente, divulgación universitaria, dado el gran problema, la crisis tan profunda y el ataque que tenemos, ¿no? El ataque principalmente, si bien es el de financiamiento, como lo nombrábamos desde que empezó el programa, acuerdo con vos de que hay una carga ideológica muy fuerte, y en ese sentido cambia radicalmente cómo nos posicionamos desde la extensión y desde la universidad. ¿Qué opinas vos, Rafael, respecto a eso? Sí, mira, justo Oscar mencionaba, hacía la referencia al menemismo, ¿no? Y al neoliberalismo, que fue un poco la primera oleada en democracia del neoliberalismo, ¿no? Porque en la dictadura también tuvimos ese modelo económico, pero en una dictadura. Menem lo encarnó en una democracia. Y sí, en esa época, en los 90, la ley de educación superior tuvo un impacto muy fuerte en la educación y en la definición de muchos conceptos, y como dice él, un poco la mirada de la extensión en ese momento fue la de los servicios a la comunidad, ¿no? La ley hablaba de extender la acción de la universidad y sus servicios a la comunidad. Esa mirada creo que recién se pudo ir revirtiendo a partir del 2003 en adelante, más cerca por ahí del 2006, cuando realmente se empezaron a desarrollar de nuevo muchos proyectos de extensión en las universidades, ¿no? Los voluntariados fueron las primeras cosas que se hicieron, pero siempre muy atado a lo que cada gobierno vaya decidiendo al respecto, ¿no? Recién en el 2021, por ejemplo, después de haber pasado, ya llegando, sí, después de haber pasado la experiencia macrista, digamos, sí. Recién en el 2021 en el presupuesto nacional de educación se incluyó un ítem específico para la extensión, ¿no? Que era una lucha de mucho tiempo, y en el 2021 recién se concretó. Eso le dio temporalmente un aire a las actividades de extensión, la posibilidad de financiarlas, y bueno, ahora tenemos también, como toda la universidad está desfinanciada, el presupuesto nacional está totalmente atrasado, ¿no? Premeditadamente. Entonces esos fondos tampoco alcanzan, como en casi todas las áreas de la universidad, digamos. O sea, los salarios también sabemos que se deterioraron tremendamente. Y por ahí los números tal vez son áridos y son aburridos, ¿no? Pero yo creo que sirven para contrarrestar esta idea, porque muchas veces uno habla con el común de la gente, ¿no? Con cualquiera con que conversa, y te dice, respecto a la política en general, te dice, sí, siempre es lo mismo, todos son igual,
y no es igual. Vos ves números concretos y decís, no, esto no es igual. En el 2015, por ejemplo, nosotros tuvimos en el país el mayor porcentaje destinado del PBI al presupuesto educativo, ¿no? En ese momento era 1,59% del PBI, el mayor porcentaje histórico dedicado a la educación. Eso después cayó hasta el 1,08%, ¿no? Durante el gobierno del macrismo. Después, hasta el 2019, pudo recomponerse un poco sin alcanzar los valores anteriores, hasta el 1,48%, y a partir del 2023 vuelve a caer y sigue cayendo, y actualmente estamos en un 0,88 prácticamente. Entonces no es todo lo mismo. Si yo comparo que lo que aportaba el PBI al presupuesto educativo es exactamente la mitad que hace 10 años, es enorme, porque no solo que se fue a la mitad, debería haber crecido, porque la universidad creció, hay más universidades, hay más estudiantes. Es insólito que estemos en la mitad del presupuesto. Y vos vas relacionando los números con los periodos, con los gobiernos, con las orientaciones ideológicas de cada gobierno, y bueno, tenés que llegar a la conclusión que no todo es lo mismo, ¿no? Claro, lo que vos traes son datos concretos de la realidad, es una descripción de la realidad. Y respecto a lo que decías, relacionándolo y asociándolo con la extensión universitaria, en el 2006 se vio mucho esta idea, o por lo menos la posibilidad, de que se pueda intervenir en la comunidad con un proyecto de extensión, que por ahí no hay demasiada información a nivel general de qué se trata cuando la universidad lleva un proyecto de extensión a la comunidad, ¿no? Que es la relación de procesos de aprendizaje, de enseñanza, de investigación, en función de entender la realidad, de construir un vínculo con esa comunidad a la que se va a intervenir, y acompañando y siendo parte en esa relación mutuamente modificante de cambiar esa realidad. O sea que es una herramienta valiosísima, que por ahí no se conoce, por eso la importancia de tener un medio de comunicación para poder difundirlo. Oscar. Sí, yo comparto, Silvia, y quisiera resaltar lo que acaba de expresar Rafael, porque esos números que a veces, él bien decía, a veces parecen áridos, esos números son fundamentales, porque me provocan una reflexión muy interna del mundillo extensionista, al cual todos pertenecemos, al cual amamos, y esa reflexión tiene que ver con reafirmar la idea de que sin recursos no se puede funcionar. Los recursos económicos, el dinero, el financiamiento es fundamental, no es un accesorio, no es una veleidad, no es un capricho que tenemos los universitarios o los extensionistas. Y lo digo esto también, y yo sé que la gran mayoría de los compañeras del mundo extensionista, y ni que hablar los oyentes de este programa, los seguidores que son oyentes inteligentes lo saben, pero me parece que hay que recordar que con pasión solamente, con voluntad solamente, con ganas solamente, con deseos, no se transforma la realidad. Y muchas veces los extensionistas desbordamos de pasión por lo que hacemos, desbordamos de deseos, desbordamos de compromiso, desbordamos de responsabilidad, pero tenemos que también luchar por el financiamiento, porque sin recursos nos vamos a quedar en los microcambios que no son los que hoy necesitan las comunidades. Me parece que volver a unir extensionismo con exigencia de financiamiento es un reclamo que los extensionistas también tenemos que tomar como bandera, ¿no? Oscar,
paramos acá porque tenemos que ir a un corte, ya nos volvemos a comunicar con vos, creo que por vía Zoom o Meet podés comunicarte con el link. Sí. Si no, Sí, seguimos espero llegar a estar frente a la computadora, bueno, pero sigo si no, sigo aquí, perfecto. Completando, desde luego. Dale, ya volvemos. Gracias. 20 horas 34 minutos, seguimos en Desovillando Mitos aquí en el aire de Radio Universidad. De hoy la temática vinculación e impacto social desde la extensión universitaria. En la conducción, decíamos, de Silvia Mahmoud, un cariño a Raúl Arévalo también en la conducción y producción de este programa, y bueno, con las palabras del arquitecto Rafael Gor y también del licenciado Oscar García. Bueno, y seguimos hablando de extensión universitaria y de esta crisis que estamos sufriendo todos los universitarios, al igual que el conjunto del pueblo argentino. Sí, a mí me gustaría retomar el tema que comentaba Oscar sobre los recursos. Hoy justamente estaba repasando, y lo tengo aquí a modo de machete, sí, el estatuto que recientemente actualizó la Universidad Nacional de Tucumán, ¿no? Después de un largo proceso, finalmente tenemos un nuevo estatuto y tiene un capítulo específico destinado a la extensión, que está muy bien, tiene muchos posicionamientos mucho más sólidos que antes, ¿no? Referido a que la extensión es un pilar conceptual e ideológico de la universidad, los propósitos de la extensión están muy bien, pero es interesante que hay un artículo, el 139, que tiene muy poquitos renglones, así que lo voy a leer. Dice: la Universidad Nacional de Tucumán debe jerarquizar y garantizar el desarrollo de programas, proyectos, becas y subsidios y de toda actividad de extensión, incluyendo los mismos, en el presupuesto, con el fin de cumplir con su compromiso social, ¿no? Obviamente, todo esto queda en el aire si ese presupuesto es insuficiente, ¿no? Entonces, siempre las políticas y los deseos están atados a los presupuestos y a los recursos, ¿no? Y en ese sentido, la derecha en general, pongamos esta derecha en particular, que está a cargo del gobierno nacional, y siempre hace como una maniobra de pinzas, ¿no? Por un lado te desfinancia, por el otro lado te acusa de corrupción, y entre esas dos cosas te embreta, ¿no? Entonces, los ejes fundamentales, con el Garrahan, con la universidad, con el PAMI, con lo que sea, siempre va a ser la corrupción, lo usan para hacer caja, hay ñoquis, y lo otro que van a hacer simultáneamente es desfinanciarte para que efectivamente funciones mal, no puedas funcionar adecuadamente y no puedas cumplir con tus funciones. Entre eso, en esa maniobra de pinza, la verdad que la universidad se ve en un aprieto y tiene que salir a hacer frente y tiene que posicionarse y tiene que luchar para que esto se revierta. No solo el presupuesto universitario, se revierta la situación en el país, y va a tener que salir a convencer a la gente de que estamos yendo por un camino desastroso, ¿no? O sea, estamos al borde del precipicio y dando un paso al frente. Oscar. Sí, no puedo menos que compartir, y yo creo que en ese desprestigio también a los extensionistas no va a faltar mucho también que se nos acuse, no solo de todo lo que planteaba recién Rafael, sino también de que no estamos haciendo lo que una universidad supuestamente debe hacer, que es la formación estrictamente académica, de claustro, de aula, que es este modelo el que quiere en última instancia rescatar, si es que quiere rescatar algo de la función universitaria, restringida al claustro, ¿no? Una universidad enclaustrada, que no tiene nada de malo cuando el claustro es de excelencia académica, pero que obviamente la extensión vino a expandir, no a negar. Yo creo que no va a faltar mucho para que a los extensionistas
se nos considere de estar haciendo política, de estar haciendo militancia, de estar haciendo activismo barrial, en una incomprensión total justamente de lo que mencionaba antes, de la universidad como una plataforma para pensar el país, ¿no? Es que en relación a esto que traes en términos de las funciones sustantivas de la universidad, tal cual como ustedes lo están describiendo, la única que quedaría es la función de la docencia, porque la investigación tampoco al gobierno nacional le parece que sean sustanciales y que ayuden al crecimiento del país. Sí, yo sí, si me permitís, Silvia, sí. Y bueno, no quiero comprometerlos a ustedes, lo que voy a decir corre por mi estricta cuenta, pero yo creo que si nosotros tuvimos, retomando un poco lo que hablábamos de la experiencia histórica, si tuvimos hace 60 años ese episodio vergonzante que fue uno de los ataques más brutales a la universidad pública, que fue la noche de los bastones largos. En el gobierno de Onganía. Exacto, en la dictadura de Onganía. Yo me animo a decir, y desde luego no los quiero comprometer, pero me animo a decir que hoy los bastones no son tal vez de madera, de 55 centímetros, sino que son bastones largos digitales. Hoy en día a la universidad se le está pegando todos los días, permanentemente, no es una noche de los bastones, es la cotidianeidad de los bastones largos digitales a través de las redes. Por eso programas como programas de divulgación de qué es la universidad en general, pero sobre todo la universidad pública, hoy en día son fundamentales porque sabemos que el mundo de las redes, sin ser el mundo de la calle, tiene un peso fundamental, y yo siento que hoy hay bastones largos digitales todos los días que están desprestigiando a la universidad. Sí, tal cual. Y bueno, justamente con la cuestión esta de que tal vez lo único que se pretende mantener es la docencia o el claustro, siempre la extensión buscó justamente la cuestión de desenclaustrar la universidad, ¿no? De alguna manera sería como lo opuesto, pero desenclaustrarla, vinculándola con la sociedad y como herramienta de transformación fundamentalmente de la sociedad, ¿no? Porque muchas veces también la extensión se entendió como llegar a la sociedad para aumentar los conocimientos de la universidad nada más, pero creo que la extensión que tenemos que entender, esta extensión crítica, esta extensión de diálogo con la población, es la extensión que necesita transformar a la sociedad y a la universidad. Pero si se hace cada vez eso más cuesta arriba, sin recursos, aunque siempre hay fisuras, ¿no? por donde tratar de hacer algo y tratar de que toda la actividad extensionista no solo quede en una cuestión de buena voluntad y de pasión, sino en buscar esas pocas fisuras económicas que aparecen en algunos gobiernos. Por ejemplo, hoy justamente estaba en una reunión con el comité de crisis de uno de los distritos de San Miguel de Tucumán, el distrito 12, que está en la zona suroeste, digamos, de San Miguel de Tucumán, y estaban discutiendo qué proyectos podían hacer para adecuarse a una ordenanza del municipio que plantea que un presupuesto bastante reducido del presupuesto de la ciudad se destina a un presupuesto participativo, donde los barrios van decidiendo para qué se usan esos montos. Y bueno, esa es una pequeña fisura, por ejemplo, donde la extensión puede meterse y puede sumarse a la sociedad para colaborar en las definiciones, para colaborar en este caso, en nuestro caso, la Facultad de Arquitectura, con las ideas, proyectos, pero bueno, son cosas pequeñas, pero
que tampoco hay que descartar, o sea, no nos podemos paralizar solamente pensando en que no tenemos recursos y no podemos hacer nada, porque es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Es tan grande este monstruo que tenemos por delante que la primera reacción es de paralizarse, ¿no? Pero creo que hay que permanentemente tratar de buscar esas fisuras que el mismo sistema te ofrece. Bueno, en la Secretaría de Extensión, bueno, la universidad, a través de la Secretaría de Extensión, se convocó a la presentación de proyectos de extensión universitaria, siempre teniendo en cuenta esto que hacías referencia vos, Rafael, y que es ese salto cualitativo en la extensión, ¿no? No hacer transferencia, sino articular de manera dialógicamente, dialécticamente, y aprender de la comunidad y que la comunidad pueda también aprender de la universidad. Y en ese sentido se presentaron 47 proyectos, bueno, de los cuales salieron 14 proyectos seleccionados para intervenir en la comunidad. O sea que no es poca cosa en un momento de una crisis tan aguda como la que estamos viviendo. Oscar, te escuchamos. Sí, a mí me parece que la lógica de proyectos nunca hay que abandonarla. Yo soy de la idea que la esencia de la extensión está puesta en la posibilidad de hacer un proyecto que se pueda evaluar, que se pueda sistematizar, que se pueda replicar, que se pueda escalar. Es decir, si hay una lógica, una metodología que funciona con la extensión crítica, es la lógica de proyecto. Yo creo que hoy en día, dada la profundidad de la crisis, sin abandonar esa lógica, que me parece que, por supuesto, siempre con las mejoras del caso es la que más se adecúa a la extensión universitaria, yo creo que hoy tenemos que inventar otras formas, tenemos que salir a buscar formas novedosas del abrazo urgente, del abrazo a la comunidad, de la ayuda, de la solidaridad. Y también me parece que la extensión, los extensionistas sobre todo, tenemos un rol que cumplir en algo que para mí son dos pilares fundamentales en las épocas de crisis. Por un lado, lo que se conoce como unidad. Debemos trabajar por la unidad. Las universidades somos instituciones complejas, muy complejas, con actores que tienen intereses legítimamente diferentes. Por un lado estamos los trabajadores y trabajadoras, estamos los docentes, los investigadores, los graduados, los estudiantes, los funcionarios. Yo creo que hoy en día hay que hacer el mayor esfuerzo posible para lograr la unidad alrededor de puntos muy básicos de comunes denominadores. En eso los extensionistas podemos dar un punto de vista que trae esa frescura de lo social. Y el otro punto que para mí es fundamental y que me da cierta esperanza es que hoy en día el sistema universitario está mucho más consolidado y más unido que hace 10, 20, 30 y ni que hablar para atrás, años para atrás. Hoy en día yo creo que tenemos un sistema fuerte. Bueno, todos conocemos la declaración que hubo recientemente del CIN, sí. Todo lo que se ha trabajado en la propuesta alternativa de financiamiento, que incluye las fuentes de financiamiento. Entonces ahí también los extensionistas tenemos que mostrar que formamos parte de un sistema cada vez más vigoroso, pero que está siendo atacado igualmente, ¿no? Unidad por un lado, sistematicidad y vigencia del sistema universitario por otro. Yo creo que son dos tareas relevantes para hacer hacia adentro de la universidad. Esto parece raro, los extensionistas trabajando hacia adentro, pero creo que también lo tenemos que hacer. Es el adentro hacia afuera y el de afuera hacia adentro. Hablando de la unidad y de que la salida es colectiva, me gustaría contar esto que pasó en Paraná, Entre Ríos, que se realizó exitosamente el tercer encuentro federal por la soberanía y congregó a más de 1.500 participantes de todo el país, que se debatieron en una jornada en 25 talleres, con la participación de más de 150 expositores. Este encuentro marcó un nuevo momento en la creciente unidad alrededor de un programa que tome las emergencias, o sea, las emergencias populares, pero fundamentalmente todos los reclamos soberanos.
O sea, me pareció que fue un acontecimiento muy importante en este contexto. Sí, tal cual. Bueno, el tema, la soberanía, es otra palabra muy bastardeada en este momento por esta gestión nacional, ¿no? Bueno, lo vemos en sus posicionamientos internacionales, ¿no? Pasando de las posiciones por la paz que históricamente ha tenido el país a las posiciones por la guerra. El otro día me llamaba mucho la atención las declaraciones creo que era un tuit de Milei, donde decía que, bueno, ahora estamos en el lado adecuado de la guerra, en el lado del ganador, sí. Como si hubiera en una guerra un lado adecuado, ¿no? Y decir, bueno, ahora estamos del buen lado, del que va a ganar. Parece que fuera, no sé, un partido de fútbol, y no, la soberanía es otra cosa. Y creo que la extensión también tiene tiene que decir, ¿no?, al respecto, porque cuando hablamos de extensión crítica y de este diálogo con la sociedad, un poco se trata de que en la universidad no se repliquen, no sea un eco automático de los sentidos comunes predominantes, que a veces están muy influenciados por ese garrote digital del que hablaba Oscar, y tiene que buscar revertir algunas cosas. Por ejemplo, la universidad no puede ser un lugar donde se repliquen o se refuercen cosas que son contrarias al compromiso ético y político que debería tener una universidad. Por ejemplo, no puede plantearse mecanismos que refuercen la desigualdad, o que refuercen la discriminación, o que refuercen el racismo. La universidad siempre tiene que trabajar activamente en contra de eso. O sea, no alcanza con decir la universidad no es racista. La universidad tiene que ser antirracista, ¿no es cierto? Y la extensión tiene mucho de eso, porque en ese diálogo con la sociedad tiene que tratar de no reforzar, o sea, tiene que ser muy claro que las actividades que haga la universidad en la sociedad no refuercen por ahí esos sentidos comunes, ¿no? Que no son los que esperamos para nuestro país y para nuestro desarrollo nacional. Entonces, una extensión crítica seguramente tiene que ser anticolonialista, ¿no? Y a eso me refería con la relación de la extensión con la soberanía, ¿no? Y con respecto a esto que decís, y con los bastones digitales, usando la metáfora de Oscar, ellos construyen sentidos comunes. Entonces, el tema de la entrega de nuestra soberanía, el tema del individualismo y de resaltar ese individualismo es lo que tratan de imponer. Y con respecto a la soberanía y esto que vos decías del presidente, Milei compromete a la Argentina en la invasión a Medio Oriente, involucrándonos en la disputa geopolítica. O sea, y como universidades también estamos en la defensa de la soberanía nacional. Oscar, tenemos que cerrar, así que te escuchamos. Sí, bueno, yo comparto 100% lo que estaba mencionando Rafael, y ahí el desafío es muy claro, ¿no? La universidad debe ser un actor protagonista de la construcción de sentido común en el sentido de común, de popular, de compartido, de comunitario, de social, de sentido social, pero tiene que ser un sentido común crítico. No puede ser un sentido común que reproduzca de manera acrítica esta andanada mediática, esta noche de los bastones largos mediáticos que estamos sufriendo y que realmente pareciera que no tiene fisuras. Bueno, todo discurso tiene una fisura, toda mentira tiene un fin, toda exageración tiene un límite, y me parece que el discurso de la entrega,
La mentira de que estamos mal pero vamos bien, la exageración de que todo se resuelve si lo económico y especialmente lo monetario como la inflación está bien. Yo creo que esas tres cuestiones, el sentido común crítico, las demuele inmediatamente. Me parece que ahí, insisto, toda la universidad debe trabajar el concepto de unidad como tal vez nunca antes se había trabajado en los claustros. La universidad es una institución democrática, básicamente, entonces no le tiene que asustar, y no nos asusta, y esto hay que decirlo, no nos asusta para nada el debate a fondo, siempre y cuando haya, por supuesto, honestidad intelectual. No se puede debatir y del otro lado no hay honestidad intelectual, pero suponiendo que la hay, no nos preocupa el debate a fondo de cuál es el rol de la universidad. Estamos muy tranquilos con el tipo de rol que tenemos que defender. Pero bueno, tenemos también que salir a mostrar que la universidad no es lo que las redes dicen, ¿no? Así es, Rafael. No, sí, por supuesto, de acuerdo con lo que plantea Oscar. Creo que en ese sentido es muy importante esta actividad de paro y de movilización y de marcha que bueno, se viene escalando, y mañana y pasado hay como vos decías, paro docente, y entiendo que inclusive hay una reunión del Consejo Superior de la Universidad que va a ser en el patio del rectorado, o sea, va a ser abierta, no sé si abierta la participación. ¿Eso es mañana o es el viernes? Perdón. Mañana es 26, es el 27 creo. Puede ser que esté equivocado de la fecha. No, la verdad que no te voy a desmentir, pero me pareció muy interesante el planteo de que también, así como planteamos que la universidad tiene que salir a la calle, los organismos de la universidad se abran a la propia institución, ¿no? Y sean más transparentes y más vinculados con cualquiera que pueda estar ahí. Bueno, muchísimas gracias a los dos, un placer haberlos tenido en este programa, y sigamos construyendo la mirada y el pensamiento crítico. Un saludo antes que nos vayamos, hoy es el Día de la Psicología Social, así que un saludo a todos mis colegas. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.